nombre de Jesús, bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Esa fue la parte que él me trajo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Y me la repitió varias veces. Y de eso vamos a hablar. Y vimos su gloria. Vamos a hablar de él, de su gloria. Pero primero tenemos que hacer un recorrido para que entendamos. Hay otra traducción que dice: y él tabernaculizó entre nosotros. La Biblia textual dice: y él tabernaculizó entre nosotros, porque él es el tabernáculo. Cuando Moisés, Dios le habló y le dijo: haz conforme al modelo que se te presentó. ¿Qué tú crees que le estaban presentando? El modelo original de Cristo. Todo el tabernáculo habla de el lugar santo, digo, en los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Cristo es el lugar santo, es el atrio, es el lugar santo y es el lugar santísimo. Su cuerpo es el atrio, su alma es el lugar santo y su espíritu es su lugar santísimo. ¿Me entiendes? Entonces, en el lugar, gracias Señor, Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que te voy a mostrar. Abraham sale. Dios le hace la promesa que así como el cielo, la arena, las estrellas del cielo y las arenas del mar, así será su descendencia en multitud. Pasan 25 años y es cuando concibe Sara a Isaac. Luego que Isaac es un joven, la gente lo dibuja como que era un niño, ya era un joven, puede ser de más de 20 años. Y cuando están en el monte, en el mismo monte donde fue crucificado Cristo, al que no lo sabía, ahí donde estaba Abraham, ese fue el mismo monte donde fue crucificado Jesucristo. Y ahí en ese monte, Isaac ve que está todo preparado, el altar, la leña y todo, y le pregunta a su padre: padre, está todo listo, pero yo no veo el cordero. Y Abraham le responde: Dios se proveerá de un cordero. ¿A quién estaba profetizando? A Cristo. A Cristo. Cuando ya lo tiene listo él lo vuelve y lo recibe simbólicamente desde la muerte a su hijo. Dios no permitió que lo entregara, porque en él le estaba llamado a darle descendencia. Se casa Isaac, tiene a Esaú y a Jacob. Dios escoge a Jacob. Jacob pasa todo su trabajo. De Jacob nacen los 12 patriarcas. Venden a José, me va a ir contando la historia, ¿verdad? Venden a José. José está en Egipto. El pueblo de Dios, cuando ya reconocen a José, cogen para allá. Eran como unos 400 y algo de personas, ¿verdad? Algo así creo que. Van hacia Egipto, cumpliendo lo que Dios le había dicho a Abraham, que es su pueblo, los hijos de él, su descendencia, estarían esclavos en una nación por 400 años, y duraron 430 y algo de años en Egipto. Allí en Egipto nace un joven, Moisés. Lo crían los mismos egipcios, un príncipe. Pasa una situación, tiene que salir huyendo. Se le presenta la zarza ardiente. Dios lo llama: liberta a mi pueblo porque
sus oraciones han llegado a mí, sus súplicas. Moisés va, lo saca de allí, cruzan el Mar Rojo. Cuando están ahí en el monte Oreb, Dios le dice que suba. ¿Qué le entrega a Moisés? La palabra. ¿Qué le está entregando? Le está entregando a Jesucristo, que es la palabra. Y en el principio, dice aquí en capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él mismo se estaba entregando a Moisés en 2 tablas. Dios le perdona a Moisés que rompió las tablas originales. ¿Tú te imaginas las tablas originales hechas por el mismo Dios? Todavía. Yo creo que habían encontrado el arca hace rato, porque de esa gloria no había quien la detuviera. Pero Moisés tuvo que hacer otra vez las 2 tablas y yo escribí otra vez su palabra, sus mandamientos. En esos mandamientos están prescritos todo como debemos actuar y lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Al pueblo de Israel, Dios le da un mandamiento. Si ellos tienen mil y algo de mandamientos, de ellos salen muchas leyes. Nosotros, que no somos del pueblo de Israel, sino que pertenecemos del lado de Noé, en el sentido natural, tenemos 60 y pico de leyes que tenemos que cumplir. Las leyes naturales. Ningún pueblo de las naciones tenía leyes sanitarias, leyes sobre el matrimonio. Todas las leyes Dios se las dio a él, la palabra de Dios para nosotros. ¿Por qué nos entrega la palabra a nosotros? Porque toda la creación fue hecha por la palabra, menos nosotros. Y Dios dijo sea hecho, y Dios dijo sea hecho, pero cuando llegó a nosotros dijo, hagamos al hombre, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Descendió para hacernos a nosotros. Nos hace un cuerpo del hombre. Sopla aliento de vida y es el hombre un ser viviente. Ahí se crean los 3. Con el contacto de lo natural y de lo espiritual fue creado el alma, el ser viviente. Por eso el alma no es ni del cielo ni es de la tierra. Si fuera de algún lugar, Cristo no hubiese tenido que venir a prepararnos lugar a nosotros en el cielo, porque fuéramos del cielo, o nos hubiesen dejado aquí en la tierra. Lo que se queda en la tierra hay 2 mandamientos. Y del polvo eres, y el espíritu que lo dio, y el alma, ¿qué dice la palabra? ¿Dice algo del alma? No dice, búscame un versículo que diga para dónde va el alma. No lo dice. No dice, vas a tal lugar. Ya en el Evangelio dice, y al alma que pecare, pero ya porque ya está el conocimiento de Cristo, esa morirá. Pero antes no dice nada del alma. A eso vino Cristo, a esa alma. ¿Por qué el alma? Porque el alma es el lugar santo. El alma hay que alimentar. Y ahí es donde está el alma. Cristo viene como cordero, pero viene como el postrer Adán. Si viene igual que nosotros. A imagen, a semejanza de carne. Viene como nosotros. Era 100% Dios, era 100% hombre. Pero también es el cordero. La provisión que Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero. ¿Qué hacían en el atrio? En el tabernáculo, en el atrio. Ahí mataron a qué? A los corderos que iban a ser sacrificados en lugar tuyo. El sacerdote tenía que imponer las manos sobre el cordero o el palomillo que llevaran según tu posición económica. Imponer las manos, y al imponer las manos estaba traspasando el pecado de esa persona hacia ese animal, y él moría en lugar de esa persona. Cuando Juan el Bautista le dice a Cristo, pero tú vienes a mí cuando soy yo el que tengo que ser bautizado por ti. ¿Qué le dice Cristo? ¿Saben alguno? Se deja. Es necesario que se cumpla toda justicia. Juan estaba haciendo la posición de sacerdote de toda la humanidad. Y al imponer sus manos para bautizar a Cristo, traspasó todos los pecados de toda la humanidad sobre el Cordero de Dios. Cuando Cristo se levanta, viene el Espíritu Santo y posa sobre él el lugar santísimo.
Y se oye la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Aleluya. Ese Cordero de Dios al mismo tiempo era el tabernáculo. Al mismo tiempo su carne eran los atrios. Era el lugar donde se tenía que sacrificar todos los pecados a través de un cordero. Sí, él mismo era el atrio y él mismo era el cordero. Aleluya. Por eso tanta guerra para la palabra. ¿Por qué él era todas esas cosas? Porque ningún otro lo podía hacer. Ningún otro lo podía hacer. El tabernáculo hablaba de él y él mismo era el cordero para siempre. Un solo sacrificio. El lugar santo. El lugar santo, el lugar donde está el pan de la proposición. Pero está la lámpara. ¿Y qué es él para nosotros? Él es luz. Y él es el pan de vida. ¿Viste? El lugar santo, su alma. En su alma nosotros encontramos el alimento. En su alma encontramos la luz. Y el lugar santísimo era el lugar donde solamente una vez al año el sacerdote entraba. Y él primero tenía que presentar por él un sacrificio por los pecados antes de él entrar. Y entonces ofrecía un perdón general cada año. Cuando Cristo está en la cruz y grita a gran voz y dice que entregó su espíritu, y al momento el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó. ¿Qué fue lo que le entregó? El lugar santísimo, su espíritu. Por eso el velo se rasgó, porque a través de su espíritu nosotros tenemos acceso al Padre. Amén. Aleluya. Ahora mismo, si nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, y al venir a Cristo somos como Él, entonces mi carne es un alma, mi alma es un lugar santo y mi espíritu es el lugar santísimo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La iglesia está llena de muñería, de muchas quejas, de un evangelio muy suave. Y el evangelio de Cristo no es suave. Porque cuando dos de los discípulos, su madre se acerca y le dice: quiero que ponga uno a tu derecha y otro a la izquierda, él le dice: ustedes no saben lo que están pidiendo. Pero le voy a hacer una pregunta. Del vaso que yo voy a beber, ¿ustedes beberán? Y del bautismo con que yo seré bautizado, ¿ustedes van a ser bautizados? Y ellos dijeron sí. Y él le respondió: ciertamente de ese vaso van a beber y de ese bautismo van a ser bautizados. ¿Qué le está diciendo? Ustedes van a tener que vivir exactamente lo mismo que yo. Ustedes tienen que sufrir los dolores de la humanidad. Ustedes tienen que sufrir los pecados de la humanidad. Por eso el que es espiritual le duele la condición como está el mundo. Tiene pasión por las almas. Pero los atrios son ¿para qué? Para sacrificar la carne. Yo tengo que ser como un cordero para los demás. Dice: y enmudeció y fue llevado tras los trasquiladores y no abrió su boca. Pero nosotros nos enojamos, abrimos la boca y peleamos con todo el mundo. ¿Y cómo entonces podemos ser un cordero manso para que el otro pueda recibir la bendición que nosotros hemos recibido, que es la salvación de nuestra alma? Tenemos que ser un acto donde mi carne continuamente esté siendo sacrificada, esté siendo postrada, esté siendo latigada. Por eso el apóstol Pablo dice: someto mi cuerpo a servidumbre. No venga a ser que después de haber sido salvación para otro, al final yo sea eliminado. Golpeo mi cuerpo atrio, donde tengo que ser sacrificado, como Cristo fue sacrificado. Entonces escucha, el alma, lugar santo.
lo estoy condensando. Lugar santo, pan, luz, donde está el aceite, donde está el vino, donde está el alimento. Mi alma tiene que comer de ese pan. ¿Quién es ese pan? Es Cristo. Y vámonos a la Biblia. Evangelio de Juan 6, del verso 35. Evangelio de Juan, ahí mismo, capítulo 6, en su verso 35 y el 36. Dice: fue. Y él dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, aunque me habéis visto, no creéis. Dice: el que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ese es el lugar santo, el alma, la que tiene que ser saciada, la que tiene que ser alimentada. Mi carne no tiene que ser alimentada, mi carne es sacrificio. Mi alma es la que tiene que ser alimentada, mi alma es la que tiene que ser saciada. Eso lo consigo en el lugar santísimo, digo, en el lugar santo. ¿Qué es mi alimento? La palabra. Ese es el pan. Dice más para adelante, ahí mismo, capítulo 6, verso 51. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por el mundo. ¿Cuál es el pan que está dando? Su carne, la cual Él da por el mundo. Ahora, ¿qué estamos dando nosotros si somos imagen de Él y somos semejanza de Él? ¿Estoy dando mi carne en sacrificio por mi familia? ¿Estoy dando mi carne en sacrificio por mis vecinos? ¿Estoy dando mi carne en sacrificio por los compañeros de trabajo? ¿Por los amigos? ¿Por los parientes lejanos? ¿Estoy dando mi carne en sacrificio por el mundo? ¿Estoy en intercesión? El lugar santo es para interceder, es para clamar, es para saciarte, pero al mismo tiempo es para que tú también seas sacrificio. El evangelio de ahora no quiere sacrificio. Creemos que con sentarnos aquí en la iglesia ya estamos bien. Y una vez le dije a una congregación: ¿usted sabe lo único que han hecho los evangélicos? Que han cambiado un local con imágenes en la pared por un local que no tiene imagen. Pero seguimos siendo los mismos religiosos, costumbristas de siempre. Porque lo único que tenemos es un horario, de las 9 y a las 11 tiene que terminarse. Y si se cambió la forma del culto, ¿y por qué lo hicieron así? ¿Y somos nosotros que hacemos el culto o es el Espíritu Santo que gobierna la casa? Si el Espíritu Santo quiso comenzar a darnos pan al principio, ¿quiénes somos nosotros para decir lo que había que primero darnos cántico? Porque Él es el que sabe nuestra necesidad. ¿Quién es el que nos escudriña completamente a nosotros? Y discierne nuestros íntimos pensamientos. Él es el que sabe la necesidad que tengo. Y cuánto hay que tienen hambre de Él, hambre y sed de justicia. Y Él decidió a comenzar a dar palabra para alimentar a esos que tienen hambre y sed de justicia. Porque hay otro grupo, los que son egoístas, que lo que quieren es dame, pero no es palabra, es profecía. Y han cambiado los brujos por los profetas. Vienen a la iglesia diciendo: voy a la iglesia a ver qué palabra yo recibo. No viene a la iglesia a decir: voy a adorar al Señor, a darle gracias por lo que Él es para mí. ¿Es el sacrificio? Un solo amén.
A mí no me preocupan los amén. Pero es para que te des cuenta cómo la carne está. No quiere sacrificarse. Pero sí queremos el sacrificio de Cristo. Y sí queremos el sacrificio de los pastores. Le exigimos todo a los pastores. El pastor tiene que estar en todo. Tiene que hacer todo por mí. No. Tú tienes tu cuota de responsabilidad dentro del reino. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y si eres templo del Espíritu Santo, no podemos decir aquí, bienvenido Espíritu Santo. Pero Él vino contigo. ¿O eres templo? ¿Qué es lo que eres? Yo no puedo decirle bienvenido al Espíritu Santo porque Él mora en mí. Y cuando se rasgó el velo y entregó su Espíritu, nos dio lugar a su presencia. Y cuando resucitó, hizo la promesa del Espíritu Santo. Antes sopló 3 veces sobre los apóstoles: reciban el Espíritu Santo. Y cuando se fue, descendió la promesa. ¿Qué fue lo que descendió? Su Espíritu, el mismo que entregó. Vuelve y desciende para habitar entre nosotros, porque en su cuerpo corporal Él no podía estar en todos al mismo tiempo. Por eso decía: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el otro Consolador. Y al arrancar el velo, ahora todos tenemos acceso a esa presencia. Entonces, ¿por qué no la piden? ¿Por qué no la suplican? Sin medida. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará, ¿qué? Abundantemente y sin reproche. ¿Y quién es la sabiduría? Él mismo. La sabiduría estaba con Él cuando estaba creando todos los cielos y la tierra, el universo y todo lo que hay. Y el único que conoce la habitación de la sabiduría es el Padre. Léanlo ahí en Eclesiastés. Y el proverbio te habla. Y si quieren la Biblia católica, busquen sabiduría y Eclesiastés, para que ustedes se den cuenta cómo habla. Y Job habla en los capítulos 30 y algo por ahí, habla de la sabiduría, la importancia de la sabiduría. Creemos que somos sabios. No, Dios trastorna la sabiduría de los entendidos. Más a Él le plació a los que no somos sabios darnos toda la sabiduría, que es el conocimiento de su Hijo amado. Aleluya. Él es la gloria, y vimos su gloria como gloria del unigénito. Él es esa gloria, y nosotros somos ese reflector. La luna no tiene luz en sí misma, recibe la luz de ¿quién? Del sol. Nosotros no tenemos luz en sí mismo, pero Él es nuestro candelabro. Él es nuestro candelabro y alumbra en nosotros. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién es la palabra? Cristo. Él es lámpara, Él es lumbrera. No te puedes perder. Dice que por más tonto que sea, no te va a extraviar, pero tenemos que buscar su presencia. Tenemos que sacrificar esta carne. Dejemos de darle tanto gusto a la carne. Dice la palabra: basta ya haber vivido como tú querías. Basta ya. ¿No te has cansado? No le digo a otro: oye, tú tienes tantos años, ¿no te has cansado de beber? ¿No te has cansado de fornicar? De mentir. Ya está bueno. Ahora vive para Cristo. Vive para Él. ¿Entiendes? Ya está bueno de vivir. El tiempo hay que aprovecharlo. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos cuántos son nuestros días. Por eso el salmista David dice: enséñame a contar mis días para que traiga al corazón sabiduría. Porque yo no sé si son 100 años, si son 70. Yo no sé cuántos son. ¿Alguien sabe cuántos son los que tienen? Entonces, si le pido a Él que me enseñe a contar los días, es para ser sabio los días que me quedan y servirle a Él. Amén. Y adorarle a Él y bendecirlo a Él. Allí es que soy sabio, cuando le sirvo a Él. No cuando me sirvo a mí mismo. No cuando vengo al altar: Señor, dame, Señor, provéeme, Señor, prospérame,
Señor, esto, tanta palabra de prosperidad que hay, y tantas palabras proféticas, que el Señor te va a dar, que el Señor te va a bendecir. Sí, todo eso también. Háblame primero del quebrantamiento. Háblame primero de la humillación. Porque es mi alma que te mueve. Es mi lugar santo. ¿Tú te imaginas lo que es santo? Tener que estar en el infierno. ¿Tú crees que no le duele a Dios que hay muchos que le pasaron la vida aquí en el altar y ahora están perdidos? Cuando era el lugar santo y cuando tenían acceso al lugar santísimo. Yo fui llevado al infierno varias veces. Y la última vez me llevaron al lago. Y habían 3 lagos. Y esos 3 lagos, el Señor me dijo, esos 3 lagos son para los que fueron creyentes y se perdieron. Y en cada lago habían 3, ¿cómo se llama? 3 animales, 3 bestias, así, 3, tiene un nombre, 3 bestias, así, que estaban llenos de tentáculos. Parecían pulpo, pero no eran pulpo. Y de cada tentáculo salían muchos tentáculos. Y de cada uno de esos tentáculos salían más tentáculos. Y en cada uno de esos diminutos de tentáculos, porque nosotros nos vemos grandes aquí. Pero nosotros no somos nada, nosotros somos una cosita en el universo. No somos grandes nada. Y ese animal entraba en los tentáculos en ese lago de fuego y lo sacaba. Y de su cuerpo salía una herramienta y cortaba a esa gente, la cortaba. Y cuando estaban abiertos, heridos así, volvió a entrar y esas heridas salían llenas de esa lava ardiente. Y le salía otra máquina diferente a la que salió y nunca se repetía la maldad. Y yo, mis ojos así, que son chiquitos, se pusieron así de grandotes. Y yo le decía, Señor, eso es por la eternidad. Señor, eso es por la eternidad. Señor, eso es por la eternidad. Al otro día mi familia me vieron a mí así sentado. Era domingo. Estaba en la iglesia sentado y los hermanos nada más decían, ¿y qué tiene el pastor? Con esos ojos abiertos. Y no lo podía cerrar. ¿Tú sabes lo que tú ves? Tú ves la maldad. Esa maldad es para lo que dijeron en un tiempo ser cristianos y no cuidaron el lugar santo. Porque el lugar santísimo no hay que cuidarlo. Ahí entra el que cuida su lugar santo. Ahí entra el que en los atrios sacrifica su carne. El evangelio no es fácil. Han pintado un evangelio fácil. El evangelio requiere dolor, requiere prueba. Yo me iba a acostar y el Espíritu Santo me dijo, ¿quién te dijo que subiera a la cama? Subí a la cama a las 4:11. Esta mañana, guardando lo que quedó del desayuno, una arepa que hicimos ayer, guardándola, cuando levanto la cabeza recibí tremendo tablazo ahí en la cabeza. Caí así, así vestido como estaba. Mi esposa tuvo que darme un calmante porque comenzó a bajar el dolor y a marearme. Recibí un tablazo, pero veníamos y nos ponen una mano. Porque dio amarillo cruzando. Y ahí mismo había 3 años de una vez. Dale. ¿Crees que el evangelio es fácil? No. ¿Sabe que tengo todo el lado izquierdo inflamado? Y si algunos me vieron con la mascarilla un poco aquí abajo, ¿verdad? Buscando oxígeno. Porque al tener los músculos inflamados, mi corazón tiene poco espacio para bombear. Y me sube poco oxígeno al cerebro. Me han dado varios derrames cerebrales y varios comienzos de verdad. También morí de un infarto por causa de eso mismo. Y en ese infarto el Señor cambió mi corazón y me puso un corazón de niño. Y en Corazones Unidos dijeron, no entendemos, le dio un infarto fulminante, pero tiene un corazón de un niño. Y mi esposa se recuerda que el Señor me dijo, voy a cambiar tu corazón y te lo voy a poner como un niño, porque fue dañado por un alto voltaje. Me caí de una segunda planta, se me dañaron toda mi columna, quedé inválido por varios tiempos. Luego un motor me chocó y quedé inválido también por otro tiempo. Dios hizo que temblara el edificio y me dijo,
Cuando la tierra tiembla, uno baja a los lugares bajos porque estaba arriba. Y sin darme cuenta estaba en el medio de la calle. Me di cuenta porque los carros estaban tocando. Y los vecinos diciendo, miren el inválido está caminando. Pero no fue que tembló la tierra, él hizo que temblara el edificio de mi casa. Para que yo me parara. Porque ya yo estaba caminando con una silla de ruedas. Eso es sufrir. Cada vez que voy a predicar, bajo dolor. La vez que prediqué aquí, 2 veces tuvo que ir la esposa del hijo mío a inyectarme, calmando. Pero ya mi esposa me había llevado varias veces a la clínica. El último calmante que me pusieron fue el que le ponen a lo de cáncer, porque no me lo quitaba y ese tampoco me quitó el dolor. ¿Sabes cuándo se quitó el dolor? Cuando subí aquí al altar. Porque la carne tiene que ser sacrificada para que pueda dar la palabra verdadera, para que pueda dar el verdadero pan, para que pueda servir el verdadero vino. ¿Sabe que la Santa Cena, y me perdonan, no me gusta entrar en temas doctrinales, pero la Santa Cena no es la que la iglesia evangélica sirve? No, es conmigo. Dice, cuando hubieron comido, entonces, y el apóstol Pablo le llama la atención y le dice, ustedes no tienen comida en su casa y tienen vino en su casa, que vienen aquí a la reunión y se hartan primero y se emborrachan con el vino. Entonces el vino tenía alcohol. No estoy diciendo que el vino hay que servirlo con alcohol, pero te está dando cuenta que ahí se emborrachaban. ¿Sabe por qué lo hacían? Lo hacían egoístamente, porque había muchos que no podían llevar el plato. Todo el mundo tenía que llevar un plato de comida. Y querían comer adelante para no poder compartir con los demás. Eso que te dice la tradición. No te lo dice ahí en la palabra, pero cuando tú buscas la tradición, te das cuenta de que eso era lo que ellos hacían. Y por eso el apóstol Pablo le llama la atención. Es un banquete de comida. Y cuando comen, entonces parten el pan y sirven el vino. Puede participar toda la familia en la comida, pero en el pan y en el vino participamos, ¿verdad? Lo que tenemos conocimiento. Pero es un banquete. Porque ese pan y ese vino, esa galletita, eso que se está haciendo, viene de la tradición católica, que se quedó aún en la Reforma. Entonces, por eso el pan, que es Cristo, cuando nos dice que comamos el verdadero pan, y cuando está en la Santa Cena, que dice, que parte el pan, dice, este pan es ¿qué? Mi cuerpo. Y cuando reparte el vino, ¿qué dice? Este es mi sangre. Y aquí cuando tú lees el Evangelio de Juan, eso es lo que él te habla. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida. ¿Ve por qué tenemos que sacrificar? ¿Ve por qué tenemos que entregarlo? Para poder tener vida. Ese es el sacrificio. Yo me tengo que sacrificar para estudiar la palabra. Tengo que sacrificarme para orar. Tengo que sacrificarme para servir. Tengo que venir a la iglesia a servir. Adorando a Dios y sirviendo, estando dispuesto. Pero tengo que también sacrificarme por los demás. Tengo que predicar, tengo que ser ejemplo. Tengo que ser ejemplo. No pidiéndole a Dios, mata al vecino porque pone una música alta. Sino que tú al otro día, después que tú te trasnochaste con la música alta, tú le digas, Dios le bendiga, vecino. Eso es sacrificio. Sacrificio por Cristo. Sacrificio por el Evangelio. Es fácil decírselo. Una vez nos mudamos, ¿te acuerdas de María Montes, del edificio atrás? Todos eran enemigos. Y todos tenían equipo de música. Y tenían micrófono. Y se ponían la música alta y se voceaban. 22 apartamentos. Y todos se voceaban por los micrófonos y la música alta. Y nosotros ahí abajo, en el primer apartamento, uno de los primeros apartamentos. Con calor, porque nada más tenía la puerta y una ventanita chiquita. Porque los que estaban abajo tenían una pared atrás y construyeron los apartamentos pegados hasta la pared que había atrás. Si no había salida, calor y música. Y yo le decía, Señor, yo no te pido que se lo queme como hacen muchos. Yo te pido que se lo baje. Y automáticamente los equipos hacían así. Y se bajaban. Duraba un rato y volvían de nuevo. Y yo decía, Señor, bájaselo otra vez.
Hasta que dije, vamos a hacer un culto aquí afuera. Invité a todos los muchachos. Y ahí en el área común, preparamos todos los equipos, todos los músicos, y comenzamos a adorar, a cantar. Sin invitar a nadie, a cantar, nosotros cantando. Y comenzaron a bajar. Y bajaban llenos de lágrimas. Y ese día se abrazaron, se reconciliaron todos. No se convirtió ninguno, pero ellos se pidieron perdón, se hicieron amigos. ¿Y sabe qué pasó el otro día? Que nosotros hicimos ese culto, se unieron toditos con los equipos y hicieron una fiesta en el patio. Y yo dije, Señor, fue peor la medicina. Digo, pero por lo menos ya son amigos, no están boceando. Pero fue ese día. Después lo volvieron a hacer más. Ya lo que hacían era que celebraban un cumpleaños y se juntaban todos, pero hicieron amigos. De ahí, después de eso, salieron varios evangélicos, entre esos está Carlos. Aleluya. Carlos, tremendo hombre de Dios. Un joven que peleaba con la esposa y se embrujaban los dos a golpe, a trompar. Era un siervo de Dios, con una familia nueva, con sus hijos. De ahí le celebrar. ¿Por qué hay que sacrificarse? Si yo también entro en lo mío, mira, apaguen eso aquí, y comienzo a pelear con todo ellos. ¿Qué hubiese sucedido? ¿Se salve salvo? Entra la salvación en la casa de él, su mamá fue salva. Y muchos de los vecinos donde vivía su mamá se entregaron al Señor y todavía están sirviéndole al Señor. Su hermano, alcohólico, se iba a tirar del puente y me lo llevaron como a las 12 de la noche, que lo agarraron tirándose, no sé si era del puente de la 17 que se iba a tirar, y me lo llevaron allá junto con otro borracho. Y le digo, no, porque él va a morar. Y cuando comienzo a orar y le pongo la mano, él cae y se convirtió en una culebra. Y se metió por el estante como una culebra, planeando como una culebra. Y el otro borracho que vio eso se le quitó el jugo y se mandó corriendo. No supedece por más, pero el asunto era con el hermano de Carlos. Y ahí, con ese bajo alcohol que tenía, hasta el olor al alcohol se fue y ese muchacho fue transformado. Luego de él vino José, que era otro compañero que bebía alcohol, que era evanista. También, ves, cuando tu carne es sacrificada, la salvación alcanza a otro. Un día voy de camino hacia la congregación y cuando paso por la calle Alonso de Espinosa, hay un callejón que viene de atrás, viene saliendo una hermana cogiendo y se topa conmigo. Ay, Señor, gracias, yo le acabo de pedir al Señor que me mande un hermano. Venga, varón. Su papá se estaba muriendo de cáncer. Ella no me dijo que era cáncer, pero cuando yo entré y lo veo lleno de caracha. Digo, wow, tiene cáncer. Y oré al Señor, el Señor lo sana. Inmediatamente lo sanó. Hombre se paró y se todo, digo, dale de comer y háblale de la palabra. Seguí para la iglesia. Saliendo de ahí, hay una señora que está parada en la puerta de su casa y cuando le paso por el lado, el demonio que está en ella chilló como un pueblo. La quemé. Otro loco cruzó corriendo para el otro lado. La unción. ¿Pero cuál es la unción? Lugar santísimo. Donde que lo que no es santo es quemado por tu unción. Porque tú estás limpio, porque tú estás puro, porque tú estás sano y porque tu carne está sacrificada. Somos sacrificio vivo, olor fragante, eso es lo que dice la palabra. Y si no comemos el pan, no podemos caminar en lo que dice la palabra. Porque ella es la que nos dice cómo nosotros tenemos que hacer, actuar, vivir, amar. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor echa fuera todo temor. ¿Por qué tiene que haber temor de esto que está sucediendo? No, tiene que andar confiado. Plaga no tocará tu morada, dice la palabra. ¿Va a tocar la plaga tu morada? Para yo te voy a preguntar, ¿de cuál morada se está refiriendo? ¿Solamente a la física? Ojo, a tu morada. Ni toca tu morada, ni donde tú vives tampoco esa morada. Eso es lo que dice la palabra. Pero tú tienes que caminar en ella, tú tienes que buscarla, tú tienes que sacrificarte. Al sacrificarte tú
tú crees, y cuando crees te es contado por justicia. No solamente a Abraham le va a ser contado por justicia, también a ti y a mí nos va a ser contado por justicia, porque estoy creyendo. Bienaventurados los que creen sin ver. Y como dijo el apóstol Pablo, ustedes no han visto a Cristo, pero me están viendo a mí. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Podemos decir nosotros eso? Imítame a mí como yo imito a Cristo. Tú tienes que ver a Cristo en mi vida. La forma de hablar, la forma de amar. Esto está queriendo enfriar el amor, y la palabra dice que el amor no puede ser enfriado. Dice, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y sabe que esta pandemia es una maldad de los de arriba, que fumigan los cielos, que quieren hacer con la humanidad lo que ellos quieren, para llevarnos a esta condición en la que estamos, en el que de lejos te saludo. No, yo te abrazo, porque el verdadero amor que está en mí, que es Cristo, echa fuera el temor. No tengo miedo por cumplir con los demás. Yo me pongo el bozal. Puse un bozal. Pero para respetar, pero no porque yo tenga miedo. Camino sin él, manejo sin él. ¿Tú has visto gente manejando yo solo y andan con el bozal puesto? ¿Y quién te va a contaminar dentro del carro? Es que la noticia lo ha bombardeado tanto que ya viven bajo un terror. Y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros somos la esperanza del mundo. Nosotros somos que le alumbramos el camino, como Cristo nos lo alumbró a nosotros y nos lo sigue alumbrando. Y si yo también tengo el mismo miedo, entonces, ¿de qué Cristo estamos hablando? ¿Cómo le vamos a mostrar su gloria? Y vimos su gloria. Tú viste su gloria, yo vi su gloria porque me salvó. Y el otro ahora la tiene que ver también. Estamos siendo egoístas con la salvación solamente para nosotros y para los demás. ¿Cuántos años tiene la congregación con el mismo número? Sube un chin y baja otro chin. ¿Pero a causa de qué? ¿Del mal trabajo del liderazgo? ¿A cuánto tú has traído en el último año? ¿O en los últimos 2 años? ¿Quién ha venido contigo? ¿Te convertiste tú? ¿Tienes un hermano tuyo contigo? ¿Está tu papá? ¿Está tu mamá? ¿Está tu primo? ¿Está el vecino? ¿Está el jefe? ¿Le servimos al jefe como dice la palabra? ¿O lo vivimos quejando y murmurando al jefe? ¿Nos llevamos bien con los compañeros o vivimos bajo un chismoteo todo el tiempo con los compañeros de trabajo, anhelando la posición que tienen? ¿Y por qué se la dieron a él y no a mí? Porque tu posición es ser luz. Esa es tu verdadera posición. Tú quieres una posición más alta que ser luz del mundo, que ser sabor del mundo. Tú quieres una posición más alta que esa. Llevó Dios los 12 hijos de Jacob a ser príncipe. A uno solo, a José. ¿Escogió Dios a todo el pueblo de Israel y lo hizo apóstoles? No, a 12. A 12 y uno era diablo. Ahora, ¿somos apóstoles o somos diablos judos? Que decimos que estamos con el maestro y lo que queremos es los panes sin levadura. Digo, los panes con levadura. La profecía, el dan, el bendice, el tirarle toda la carga. Pastor, mire que esto, pastor, mire que aquello, pastor, mire que ya. Pero el pastor también tiene vida, tiene esposo, tiene esposa, tiene hijo, tiene nieto, tiene que tener tiempo. Si el pastor se va un día de vacaciones, pero el pastor si está de aniversario de boda, ¿y por qué no celebra la boda aquí, el aniversario de boda aquí dentro de la iglesia predicando? Y los cantores, oramos por los cantores, oramos por los músicos.
Los cantores que tienen que ministrar, los músicos que tienen que ministrar, tienen que sacrificar su carne y venir santo para que puedan ministrar y puedan llegar a ti y que tú también te humilles en esa adoración y reconozca que lo necesita Él, que tú también eres sacrificio. Pastor, ore por mi papá, que tengo una lucha con él no quiere creer. Pero cuando llega del papá, mira, viejo del caray, ya tú me tienes harto. ¿Dónde está tu sacrificio? Ah, el pastor que va y ore y tú por el otro lado dañándolo. Ya estoy harto de mi hermano, ya no aguanto más a mi esposa. Estos hijos me tienen loco. Y tu sacrificio en la madrugada orando por él. Señor, pastor, ore por mis hijos, pastor, ya no lo aguanto. Pastor y pastor aquí, pastor allí. Y el pastor también con sus propias luchas. Porque tiene que sacrificar su carne para poder soportar el ataque que el enemigo quiere hacerle a través de sus hijos, a través de su familia. Tiene sus propias situaciones económicas. Y aún así está sacrificando su carne por todos nosotros. El Evangelio, le digo una vez, ¿te acuerdas? El Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo. No es más nada, es Cristo. Y estamos llamados a ser Cristo. ¿Qué está diciendo el pastor? Sí. Nosotros estamos llamados a ser Cristo. Él tomó nuestro lugar, tomó nuestros pecados. Y si Él tomó mi lugar, ahora yo tengo que vivir con Él. Ya no vivo yo, dice la palabra, más vive Cristo en mí. Entonces somos Cristo, Él viviendo en nosotros. Mis palabras no tienen que ser mis palabras, sino la palabra de Él. Y a través de Él aprendo a amar. ¿Sabe que el evangélico dice, te amo en el amor de Cristo? Y yo le digo, ok, está perfecto, me amas en el nombre de Cristo, eso está bien. Ahora, ¿me amas tú? ¿Tú me amas? ¿Sabe por qué no nos atrevemos o no se atreven? Me voy a sacar en esta ocasión. ¿Por qué no se atreven a decir te amo? Porque tienen miedo de que van a pensar que yo le estoy diciendo a la esposa, como yo le digo, Aide, te amo. Tú lo sabes, yo le digo, Aide, te amo. Y a ti te digo, también te amo. Y cuando tengo que darte un beso, te doy un beso. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros vamos a ser como los ángeles. Y si vamos a ser como los ángeles, entonces ¿por qué tengo que caminar como José? Yo que leí eso dije, de ahora camino como los ángeles. Y así me sano. Estoy sano. A nadie miro ni masculino ni femenino. Me miro como ángel. Así no hay malicia. Agarré la malicia y dice así. ¡Pra! Pensamiento humano y pensamiento torcido. Por eso no nos decimos te amamos. Porque ¿y qué van a decir? ¿Y qué va a interpretar el hermano? ¿Va a creer que yo le gusto? Pero hermano, estoy pecado porque me está diciendo que me ama y está casado. No, es que el amor está limpio. No hay malos pensamientos. Y así es, cuando sacrifico mi carne, mi alma está limpia, está libre. Porque esa es la que tiene que estar libre, mi alma. ¿Qué dijo el salmista David? Saca mi alma de la cárcel, ¿para qué? Para que alabe tu nombre. Estaba presa dentro de ¿qué? De un cuerpo corrompido. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, pero al final, para no decirlo todo largo, dice, al final dijo, pero gracias doy por Jesucristo. Todo nos lleva a Cristo. Todo nos lleva a Cristo. Y es hacia ahí donde tú tienes que correr, hacia Cristo. Y la presencia que descendía en el lugar santísimo, que nadie podía entrar, ahora desciende y no te mata a ti, sino que tú quedas rebosante de alegría con esa presencia. Aleluya. La presencia que si el sacerdote no entraba santo y la gente no